Hola, en este video vamos a empezar a hablar sobre el último tema de este primer módulo del curso. Esta es la agenda para el video de hoy. Vamos a ver por qué es necesario contar cuando queremos hacer cálculos de probabilidad. Vamos a revisar el principio del conteo, que es el que nos permite tener la base conceptual importante para enfrentar problemas de conteo complejos. Y desde ese principio de conteo se pueden derivar ciertas técnicas de conteo como las permutaciones, las combinaciones y las particiones. Empecemos entonces. ¿Por qué contar? Recordemos entonces que si nosotros tenemos un evento A en un modelo discreto, que es discreto y además es uniforme, entonces ante esa situación, como la ilustramos aquí a la derecha, nosotros podemos calcular la probabilidad de A como el número de elementos que hay en A sobre el número de elementos que hay en el espacio muestral. De esa manera es necesario contar cuántos elementos hay en A y cuántos elementos hay en el espacio muestral para poder calcular esta probabilidad. Ese es un ejemplo de por qué es necesario contar cuando necesitamos hacer un cálculo de probabilidad. Otro caso es el que tenemos dos eventos A y B. Sabemos que B ocurrió y queremos calcular la probabilidad de A dado B. Es posible que todos los elementos del espacio muestral sean equiprobables, o es posible que no, pero que sobre B, sobre los elementos que están en B sean equiprobables. Cuando los elementos que están en B, que es el evento condicionante, son equiprobables, entonces esta probabilidad condicional la podemos calcular como el número de elementos que hay en la intersección de A y B sobre el número de elementos que hay en B. Y de nuevo, es necesario contar aquí cuántos elementos hay en cada uno de esos conjuntos. Otro caso en el que es útil saber contar es cuando tenemos un problema en el que conocemos las probabilidades de los elementos, de cada uno de los elementos que hacen parte de un conjunto A. Entonces decimos que la probabilidad de que ocurra este elemento es P. Y para calcular entonces la probabilidad de A, como todos los elementos que están en A tienen la misma probabilidad y es P, pues entonces debemos calcular el número de elementos que hay en A y eso multiplicarlo por P. Es un poco lo que hicimos al final del video anterior en el que hablábamos de probabilidades binomiales. Sabíamos que cada secuencia de n lanzamientos de una moneda, por ejemplo, donde hay k caras, cada secuencia particular tiene la misma probabilidad de ocurrencia, pero eso debemos multiplicarlo por el número de combinaciones distintas donde se van a presentar k caras en n lanzamientos de una moneda. Y ese número es lo que representa aquí el número de elementos de A, y P, digamos, es la probabilidad de una secuencia en particular. Retomaremos esto más adelante. Empecemos entonces con el principio de conteo, que es el que nos da la base conceptual importante para poder enfrentarnos a problemas de conteo que pueden tener cierta complejidad. ¿Cuál es la idea general detrás del principio de conteo? Que nosotros podemos dividir o representar un experimento mediante etapas, y en cada etapa hay un número posible de resultados. Entonces aquí lo estamos viendo gráficamente en este diagrama de árbol que tenemos aquí a la izquierda, donde decimos, bueno, en la primera etapa suponga usted que tenemos R1 resultados posibles. En la primera etapa tenemos R1 resultados posibles, y por cada posible resultado en la primera etapa hay R2 posibles resultados en la segunda etapa, y así sucesivamente hasta la enésima etapa, considerando que el experimento puede dividirse en n etapas. Entonces en la enésima etapa vamos a tener
R sub n resultados posibles por cada resultado de la etapa anterior, de la etapa n-1. Cuando esa situación se presenta, cuando tenemos un experimento que puede describirse de esa manera, entonces el número total de posibles resultados del experimento se puede calcular de la manera que presentamos aquí abajo, como la multiplicación de los resultados en cada etapa, ¿sí? Como lo vemos aquí. Si R1 es el número de resultados en la primera etapa, R2 es el número de resultados en la segunda etapa y así sucesivamente hasta la enésima, entonces el total de resultados será R1 por R2 hasta Rn. Veamos algunos ejemplos. Vamos a considerar entonces un primer ejemplo en el que lanzamos 2 veces un dado de 4 lados. Ya habíamos visto ese experimento, sabíamos que eran 16 posibles resultados en total. Si yo describo ese experimento mediante un diagrama de árbol, un poco para hacer la similitud con este principio de conteo, vamos a ver que en la primera etapa efectivamente hay 4 posibles resultados, 1, 2, 3 o 4. Y por cada posible resultado de esa primera etapa, o digamos el primer lanzamiento del dado, vamos a tener 4 posibles resultados en la segunda etapa o segundo lanzamiento. Entonces para el resultado 1 tendremos 4 posibles resultados en la segunda etapa y así sucesivamente para los otros resultados de la primera etapa. Entonces tenemos 4 resultados en la primera etapa y 4 resultados en la segunda etapa para un total de 16 resultados. Bien, con esto de alguna forma estamos creando una mejor intuición acerca del principio de conteo y también verificándolo. Ahora considere que usted lanza un dado de 4 lados una vez y luego lanza una moneda. ¿Cuál sería el total de posibles resultados? De nuevo, si hacemos un diagrama de árbol, tendríamos que en la primera etapa hay 4 posibles resultados. Y en la segunda etapa, por cada resultado del dado, tenemos 2 posibles resultados, que es cara o sello. Bien, cara o sello. Entonces tenemos 2 posibles resultados para la segunda etapa y por lo tanto tenemos 8 posibles resultados en total. Bien. Otro ejemplo sería este. Considere usted la placa de una moto. Bien. En nuestro país, la placa de una moto tiene esta estructura, empieza con 3 letras. Bien. Normalmente letras del alfabeto inglés, es decir, no se incluye la ñ, entonces consideramos solamente 26 posibles letras por cada una de estas posiciones. Y luego vienen 2 números y por último una letra. ¿Sí? Entonces, si esa es la estructura de la nomenclatura de la placa de una moto, ¿cuántas posibles placas podríamos tener? ¿Cuántas placas distintas podríamos tener con esa estructura? ¿Cuántos posibles resultados podríamos tener? Si consideramos eso como un experimento, el experimento de crear una placa de una moto dadas esas condiciones. Entonces, ante esa situación, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener entonces que para la primera letra, ¿cuántos posibles resultados hay? Digamos, escoger la primera letra representaría para nosotros la primera etapa. Ahora, yo podría enfrentar este problema de contar cuántas placas distintas puedo formar armando un árbol. Sería un árbol en total de 6 etapas, pero ya el árbol se empieza a hacer grande. En lugar de eso, yo lo que voy a hacer es que por cada una de estas etapas la voy a representar con una línea, como lo estamos haciendo acá, una línea, y sobre esa línea yo voy a colocar el número total de posibles resultados, que representa, digamos, una etapa del experimento. Entonces, para la primera letra, eso representará nuestra primera etapa, escoger una letra para esa primera posición. ¿De cuántas formas puedo hacer eso? De 26 formas distintas, puesto que tengo 26 letras diferentes. Para la segunda letra, entonces, tendré de nuevo 26 letras distintas. Lo mismo para la tercera.
Y ya para escoger el número, ¿cuántas opciones diferentes tengo? Tengo los números desde el 0 hasta el 9, por lo tanto tengo 10 posibilidades distintas. Lo mismo para el siguiente número, y por último, la última letra también tendrá 26 posibilidades diferentes. Entonces, como esos son el número de resultados por cada etapa de escoger una letra o un número para ir formando la placa, entonces el total de posibles resultados o el total de placas diferentes que yo podría tener es la multiplicación de estos resultados por etapa, y entonces este producto será el valor por el que nos están preguntando. Bien. Ahora, sobre el experimento anterior vamos a hacer una restricción y vamos a considerar que no es posible repetir letras y números. Es decir, cuando conformamos la placa no se pueden repetir las letras ni los números. Bien, entonces bajo esa situación, en la primera letra que yo escojo tengo 26 posibilidades en total, pero ya para la segunda letra, como yo no puedo repetir la que acabé de escoger, entonces ya no tengo 26 posibilidades sino solo 25. Bien, tengo solo 25 letras disponibles. No puedo usar la que ya usé en la primera etapa. Para la tercera letra, entonces ya tengo solamente 24 letras disponibles. Para escoger el primer número tengo 10 números o 10 dígitos disponibles. Pero ya para el segundo número, como no puedo repetir los números, entonces ya tengo solamente 9 dígitos disponibles. Y para la última letra entonces tendré 23 letras disponibles, y de nuevo el producto, este producto, bien, representará el total de posibles resultados o el total de placas diferentes que puedo tener bajo esa restricción de que no se repiten letras y números. Ahora consideremos un argumento de conteo o una técnica de conteo ya específica que puede deducirse a partir del principio de conteo y se conoce como una permutación. Empecemos con un ejemplo particular. Consideremos que tenemos 10 libros en la casa, ¿sí? Y queremos ubicar esos 10 libros en un estante. ¿De cuántas formas podemos hacer eso? ¿De cuántas formas distintas lo podemos hacer? Entonces vamos a considerar acá que la ubicación de esos 10 libros en el estante implica un experimento de 10 etapas, donde cada etapa implica ubicar un libro en una posición del estante en particular. Entonces, esta línea que estoy colocando acá va a representar mi primera etapa. Voy a colocar encima el número de resultados posibles que puedo tener para esa primera etapa, y ese número de posibles resultados es el número de opciones distintas que tengo para ubicar un libro allí. Como tengo 10 libros, entonces tengo 10 formas diferentes de ubicar un libro allí. Puedo ubicar cualquiera de los 10 libros que tengo disponibles. Ya para la siguiente etapa ya no tengo 10 libros, ya ubiqué uno, me quedan solo 9, entonces para la segunda etapa tengo 9 libros disponibles, y así sucesivamente hasta llegar a la penúltima etapa, donde va a tener solamente 2 libros disponibles, y en la última etapa pues me queda solamente un libro, que es el que voy a ubicar ahí. ¿Cuál es entonces el número total de formas en que yo puedo ubicar esos 10 libros en el estante? Pues será este producto. Bien, será este producto. Y si ustedes reconocen, este producto representa un número que es 10 factorial. Bien, ese número es 10 factorial, y ese es el número de formas distintas en que yo puedo ubicar o ordenar 10 libros en un estante. Ahora considere que de los 10 libros que tenemos disponibles, yo voy a ubicar solamente 8. Digamos que se me redujo el estante, tengo un estante más pequeño donde puedo ubicar solamente 8 libros. Entonces, ¿de cuántas formas distintas lo puedo hacer? De nuevo, para la primera posición del estante tengo 10 libros disponibles, cualquiera de ellos lo puedo ubicar ahí. Para la segunda posición voy a tener 9, y así sucesivamente hasta el penúltimo. En el penúltimo voy a tener 3. Bien.
y para el último voy a tener 2. ¿Sí? Muy bien. Disculpen, aquí realmente es 4 y acá es 3. Listo. Entonces, de nuevo, ¿cómo obtengo el total de posibilidades o el total de formas diferentes en que puedo ubicar esos 8 libros en el estante de 10 que tenía disponibles? El producto de esto. Bien. Y este producto, si yo a este producto le voy a hacer algo adicional, y es que adicionalmente lo voy a multiplicar por 2 y por 1, y al mismo tiempo voy a dividir por 2 y por 1, de manera que estoy multiplicando por 1. Pero la ventaja de hacer esto es que si yo este producto que tengo aquí arriba lo multiplico por 2 y por 1, estoy complementando o estoy llegando a 10 factorial, bien, a multiplicar por 2 y por 1 este producto que tenemos aquí arriba, y eso lo divido sobre 2 por 1, que es 2 factorial, de forma que este sería el resultado que estábamos buscando, el número de formas distintas en que puedo ordenar 8 libros en un estante de 10 disponibles. Ahora, para generalizar este argumento de conteo, entonces consideremos que yo quiero ordenar, mire que lo estoy aquí resaltando en rojo porque en las permutaciones importa el orden, quiero ordenar k objetos de un conjunto de n objetos. Bien, esa es simplemente una generalización de lo que acabamos de hacer. Entonces, de nuevo, yo empiezo con la primera posición o mi primera etapa, donde tengo en total n objetos disponibles. En la siguiente etapa voy a tener n-1 objetos disponibles. En la penúltima etapa voy a tener n menos k más 2 objetos disponibles, y en la última etapa voy a tener n menos k más 1 objetos disponibles. En total, recuerden que aquí esto representa k objetos. Bien, estoy tratando de ordenar, digamos, en un estante, si lo queremos visualizar de esa manera, de k posiciones, o en un arreglo de k posiciones. Quiero ordenar k objetos de n que tengo disponibles. Bien, y el número total de formas de hacerlo sería el producto de estos números. Bien, sería n por n menos 1, y así sucesivamente hasta multiplicar por n menos k más 2 por n menos k más 1. De nuevo, si yo tomo estos valores, de forma que si yo a este factor de n por n menos 1, por n menos k más 2, por n menos k más 1, lo multiplico adicionalmente por n menos k, por n menos k menos 1, y así sucesivamente hasta llegar a 1, y de nuevo divido por ese mismo factor de n menos k por n menos k menos 1 por 2 por 1, de nuevo voy a tener que en la parte de arriba lo que tengo es n factorial, ¿sí? Y lo que tengo abajo es n menos k factorial, que es, digamos, una generalización de lo que habíamos hecho en el ítem anterior, ¿sí? Y esto es el resultado general del número de permutaciones de k objetos de n objetos disponibles. Eso es lo que presentamos acá con este resultado, y que podemos simbolizar, una forma de simbolizar esa permutación es usando este símbolo de acá, donde se lee el número de permutaciones de k en n, ¿bien? De k objetos en n objetos disponibles. Y
como lo acabamos de deducir, se define como n factorial sobre n menos k factorial. Entonces este número que nos permite calcular de cuántas formas distintas podemos ordenar k objetos de n objetos disponibles. Es decir, tengo n objetos, de esos n objetos yo tomo k objetos y los ordeno de una manera particular, ¿sí? Los ordeno en fila, ¿no? Entonces ese valor, ese número de formas distintas en que se puede hacer eso está dado por esta permutación. Como ejemplo, tomemos entonces el siguiente caso en el que tengo R1 libros de ingeniería, R2 novelas y R3 libros de poemas. ¿De cuántas formas puedo yo ubicar entonces esos libros en un estante si requiero que los libros del mismo tipo queden juntos? Entonces voy a considerar 3 etapas grandes, digamos, donde cada etapa representa un tipo de libro, ¿cierto? Y voy a tomar un caso particular, voy a colocar primero los libros de ingeniería. Entonces, ¿de cuántas formas distintas yo puedo internamente dentro de ese bloque de libros de ingeniería ordenar esos R1 libros? Pues ya sabemos que eso lo podemos hacer de R1 factorial formas. Y luego consideremos que el siguiente bloque de libros representa el tipo de poemas, libros de poemas. Eso lo podemos hacer entonces de R3 factorial formas. Y nos queda el tipo novelas. Y de cuántas formas distintas puedo yo ordenar internamente esas R2 libros de novelas de R2 factorial formas. Ahora, yo también podría tener que quiero colocar no primero los libros de ingeniería, sino los de novelas o los de poemas. Entonces, adicionalmente, yo puedo hacer una permutación de estos 3 objetos grandes que son los tipos de libros, y eso lo puedo hacer de 3 factorial formas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, si yo, digamos, listara el número de formas distintas en que yo podría ubicar los tipos de libros, lo puedo hacer de 3 factorial maneras. Bien, y ese es el total de formas que me están pidiendo, el valor por el que me están preguntando. Ahora considere que usted quiere regalar K sub I de los R libros del tipo I a un amigo, ¿sí? Quiere regalar K sub 1 libros de los R1 libros que tiene ingeniería, K sub 2 libros de las R2 novelas que tiene, y lo mismo para los libros de poemas. Entonces, dada esa situación, ¿de cuántas formas puede arreglar usted los libros que le quedan en el estante, de nuevo que queden otra vez juntos los libros del mismo tipo? Entonces, de nuevo, yo considero 3 grandes bloques que representan los tipos de libros, y considere que voy a ordenar primero los de poemas, que son R3, pero de esos R3 solamente me quedan R3 menos K3 libros, y eso factorial. Bien, y lo mismo para, digamos, voy a colocar luego las novelas, entonces R2 menos K2 factorial formas, y por último R1 menos K1 factorial formas distintas para los libros de ingeniería. Y esa sería pues la respuesta a esa pregunta que nos hicieron. Ahora, obviamente aquí, disculpen, me faltaba también considerar las posibilidades de los distintos ordenamientos de los tipos de libros. De nuevo, multiplicamos acá por 3 factorial. Listo, eso en cuanto a permutaciones. Veamos otro argumento de conteo, otra técnica de conteo, que son las combinaciones. Para las combinaciones, entonces, vamos a considerar este ejemplo particular. Vamos a considerar que tenemos de 4 libros disponibles. Tenemos 4 libros disponibles, y esos libros yo quiero escoger 3.
Miren que aquí estoy diciendo escoger, no ubicar ni ordenar, simplemente los quiero escoger. Bien, entonces vamos a considerar que yo tengo esos libros y tienen unos nombres, digamos A, B, C y D. Bien, entonces de esos 4 libros disponibles voy a escoger 3. ¿De cuántas formas distintas los puedo hacer? Yo podría escoger A, B y C, o podría escoger A, B y D. Bien, o podría escoger A, C y D. Sí. Podría también escoger A, B, A, C y A, D. El punto aquí es que observen que si lo que yo me preguntara, si la pregunta que yo me hubiese hecho es cómo puedo ubicar 3 libros de 4 disponibles, que era la pregunta que nos hacíamos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, entonces realmente habrían muchas más posibilidades, porque aparte de A, B y C, yo podría tener B, A y C. Bien, porque en las permutaciones el orden importa. Bien, en las permutaciones importa el orden en que usted ubique los objetos. En las combinaciones no. En una combinación, esta combinación es esta misma combinación. Para efectos de una combinación, esta escongencia es la misma que esta. Bien, como lo digo acá, me interesa simplemente escoger unos objetos de un conjunto un poco mayor de objetos disponibles, no ubicarlos ni ordenarlos. Por eso es que esta combinación es esta misma combinación, y por eso el número de combinaciones respecto a las permutaciones siempre va a ser menor. ¿Sí? Entonces, tenemos que, si queremos ya generalizar este razonamiento, es decir, yo quiero escoger ya K objetos de n disponibles, entonces ¿cómo lo puedo hacer? Bien, ¿cómo lo podría hacer? Para eso vamos a considerar el problema de nuevo de la permutación, pero lo vamos a calcular de 2 formas distintas para llegar a cuál sería la fórmula para calcular el número de combinaciones de K objetos de n disponibles. Entonces, para eso vamos a considerar entonces que yo tengo acá, digamos, un conjunto donde yo tengo n objetos disponibles. Bien, y yo quiero calcular el número de permutaciones de K en n, ¿cierto? De cuántas formas distintas yo puedo ordenar K objetos de n disponibles. Entonces lo voy a hacer de 2 formas, digamos de la forma tradicional, que sabemos que yo tomo de estos n objetos K objetos y los ordeno en un arreglo, digamos. Bien, aquí tengo K objetos, los voy a ordenar allí, y ya sabemos que eso se hace de cuántas formas distintas. El número de formas de calcular esto es n factorial sobre n menos k factorial. ¿Sí? Y esta es una forma, bien, de llegar a este resultado, pero yo puedo llegar a este resultado de otra manera que nos va a permitir llegar a la fórmula de las combinaciones, que es la siguiente. Yo puedo tomar primero de esos n objetos, formar un conjunto menor, un subconjunto de K objetos. Bien. ¿De cuántas formas distintas puedo hacer eso? Pues lo vamos a denotar con este símbolo nk, que representa el número de combinaciones de n en k. Bien, representa el número de formas que yo puedo escoger K objetos de n objetos disponibles, y lo represento con este símbolo que también se conoce como el coeficiente binomial. Y de esos K objetos, yo luego, para llegar a ordenarlos, entonces, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? Ya lo vimos que lo puedo hacer de K factorial formas. Si tengo K objetos,
¿Cómo los puedo ordenar? ¿De cuántas formas distintas? De k factorial maneras. De aquí podemos encontrar entonces que el número de combinaciones de n en k multiplicado por k factorial, esto usando el principio de conteo, es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Bien. Si yo me voy por el camino de abajo para llegar al número de permutaciones, debo llegar al mismo resultado que tomando el camino de arriba, que es usando directamente la fórmula de las permutaciones. De aquí directamente entonces encuentro que el número de combinaciones de n en k es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Bien, y eso representa el número de formas distintas en que yo puedo escoger k objetos de n objetos disponibles. Y también se conoce como el número de combinaciones de n en k. Y es lo que presentamos acá en este resultado que tenemos aquí abajo, encerrado en este color azul claro. Este símbolo es un símbolo que se utiliza en la literatura para representar el número de combinaciones de n en k, pero este es otro que de hecho se utiliza más, que representa el coeficiente binomial y que está definido de esta manera, que es la forma que acabamos de deducir. Retomando el ítem anterior, verifiquemos que el número de combinaciones de 4 en 3 entonces será por definición 4 factorial sobre 3 factorial por 1 factorial, y eso efectivamente es igual a 4, que es el número de esas 4 opciones que vimos ahora que teníamos acá listadas. Eran las 4 combinaciones posibles. Bien, efectivamente es 4. Entonces, veamos un ejemplo para reforzar este concepto y retomar el resultado del video anterior, en el que hablábamos de probabilidades binomiales. Si lanzamos una moneda n veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener k caras? Entonces, para este caso, nosotros vamos a considerar que tenemos n posiciones. Bien, n posiciones o n etapas. Tengo n etapas. Cada etapa representa un lanzamiento de la moneda. En cada lanzamiento puede aparecer una cara o un sello. Bien. Ahora, suponga que me interesa saber de cuántas formas distintas pueden aparecer entonces k caras de esos n lanzamientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo calcular eso? ¿Cómo puedo calcular yo el número de formas distintas en que pueden aparecer k caras de n lanzamientos? Esa forma de calcularlo equivale a pensar en una combinación de n en k. Vamos a ver por qué. Yo puedo etiquetar cada posición o cada lanzamiento, darle un número, digamos decir 1, 2 y así hasta n. Bien. Y decir, bueno, yo tengo n posiciones. De esas n posiciones, entonces yo voy a tomar, de esas n posiciones, yo voy a tomar un subconjunto de k posiciones, que pudieron haber sido 3, 5, 7, 13, etc. Bien, en total k posiciones. Y de esas k posiciones que escogí, bien, le asigno el resultado de cara a esas posiciones y el resto van a quedar en sello, y eso va a representar entonces para nosotros el número de formas distintas en que aparecen k caras de n lanzamientos. De n posiciones distintas escojo k, a esas les asigno el resultado de cara y eso va a representar el número de formas distintas en que pueden aparecer k caras de n lanzamientos. Para ver esto de una forma adicional, para poder entenderlo un poco mejor, consideremos un caso pequeño de 3, vamos a considerar un caso pequeño de 3 lanzamientos, ¿sí? Y consideremos que nos interesa el caso de que de esos 3 lanzamientos caen 2 caras. Entonces,
voy a tomar que, por ejemplo, cayó cara en el primer lanzamiento, cayó sello en el segundo lanzamiento y cara en el último lanzamiento. Y ahí hay dos caras, ¿bien? Pero es que también es posible que haya caído cara en el primero, cara en el segundo y sello en el último. O quizás cayó sello en el primero, cara en el primero y cara en el segundo. Es decir, tengo tres formas distintas, que esto coincide con la combinación de tres lanzamientos, escojo dos para asignarles cara. Esto, si hacemos el cálculo, es igual a 3. Bien, que es el número de combinaciones distintas que tenemos acá. Bien. Interpretándolo de otra forma, para ganar un poco más de intuición en esto y entender por qué usamos las combinaciones para calcular el número de K éxitos en general en intentos, y es considerar que, digamos, para este caso concreto de las caras, esta cara que tenemos acá, que estoy señalando aquí justo en la segunda combinación que hicimos, no se distingue en nada de esta segunda cara. Bien, es decir, el orden en que yo las ubique ahí, digamos, no importa. Es decir, yo podría pasar esta cara para acá y esta para acá y esta cara para acá y realmente seguiríamos teniendo el mismo resultado. Bien, eso para dar pues una interpretación adicional a esto que estamos viendo acá. Muy bien. Otro argumento de conteo son las particiones. Observemos que en las combinaciones, una combinación también se puede interpretar como una partición de un conjunto en dos subconjuntos. ¿Cuáles son esos dos subconjuntos? Pues nosotros tenemos un conjunto grande n y lo vamos a particionar en dos subconjuntos. Primero de esos n conjuntos yo escojo un subconjunto de K objetos y eso lo puedo hacer de un número de formas que está representado por este símbolo, que es una combinación de n en K. Lo puedo hacer de esa manera, y al escoger un subconjunto de K objetos, pues a mí me van a quedar necesariamente otro subconjunto de n menos K objetos. Bien, entonces tengo un conjunto de objetos que lo estoy particionando en dos subconjuntos, uno de K objetos, que eso lo puedo hacer de un número de formas distintas que está dado por la combinación de n en K, y pues necesariamente me queda solamente una forma distinta de crear el otro conjunto, que son el número de elementos restantes, que es n menos K. Bien, entonces una combinación se puede interpretar efectivamente como una partición de un conjunto en dos subconjuntos, pero yo adicionalmente puedo particionar un conjunto en más de dos conjuntos, en 3 o más. Aquí tenemos un ejemplo particular de eso. Consideramos que tenemos una clase de 10 estudiantes. A esta clase se le asigna un trabajo y se formaron grupos de 2, 3 y 5 estudiantes para hacer ese trabajo. Es decir, se formaron 3 grupos de trabajo, una pareja, un trío y un quinteto. Bien. ¿De cuántas formas distintas se pudieron haber formado esos 3 grupos? Veamos cómo podemos hacerlo utilizando todos los argumentos de conteo que hemos utilizado hasta ahora. Entonces yo empiezo con un conjunto de 10 estudiantes. De esos estudiantes yo voy a simplemente a escogerlo, ¿cierto? No importa el orden acá. Voy a escoger a 2 estudiantes. Bien, ¿de cuántas formas distintas puedo hacer eso? De una combinación de 10 en 2. Bien. Luego, en una segunda etapa de mi experimento, yo puedo escoger de los 8 estudiantes que me quedan y formar un grupo de 3 estudiantes. ¿De cuántas formas distintas puedo hacer eso? De esos 8 estudiantes, escojo 3, una combinación de 8 en 3. Y finalmente, pues a mí me van a quedar simplemente 5 estudiantes, que es el otro grupo que va a formar, y eso lo puedo hacer de una sola manera. Y por lo tanto,
el número total de formas distintas será una combinación de 10 en 2 por una combinación de 8 en 3 por 1. Bien. Y ese será pues el resultado por el que nos están preguntando. Ahora, si yo generalizo esto, entonces ¿qué tengo? Que tengo un conjunto de n elementos y que los quiero particionar en R subconjuntos, donde cada conjunto tiene un número de elementos. El conjunto 1 tiene n1 elementos, el conjunto 2 tiene n2 elementos, y así sucesivamente hasta el conjunto R-décimo que tiene nr elementos. De forma que la suma de los tamaños de cada subconjunto pues debe ser igual al tamaño del conjunto original. Bien, que es lo que estamos diciendo acá. De esa manera, el número de formas distintas en que yo puedo particionar el conjunto en esos R subconjuntos con esos tamaños determinados está dado por este coeficiente multinomial, así se conoce, y que se define de esta manera. Bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos para aplicar este concepto. Consideremos entonces este primer ejemplo que tenemos aquí a la derecha, donde tenemos 10 niños, que los queremos dividir en dos grupos, un grupo A y un grupo B, cada uno de 5 niños. ¿De cuántas formas podemos hacer esa división? Entonces, esto es una partición. Bien, es decir, de los 10 niños yo escojo 5, bien, y de los 5 niños que me quedan yo escojo otros 5, y este pues será el resultado final, que por definición es 10 factorial sobre 5 factorial por 5 factorial. Ahora consideremos el siguiente ejemplo, que tiene si lo leemos con cuidado, pues tiene una diferencia importante. Parece a simple vista que es el mismo problema, el que está aquí abajo, pero realmente no lo es, porque en este caso realmente no hay dos grupos diferenciados, simplemente dividimos los 10 niños en dos grupos de 5 niños cada uno, y en esa medida aquí el resultado final que nosotros obtenemos después de hacer la partición, que efectivamente sigue siendo de 10 en 5 y luego de 5 en 5, a esa partición final nosotros la dividimos por 2 factorial. ¿Por qué dividimos por 2 factorial? Porque en este caso el orden no importa. Para entenderlo un poco mejor, veamos un caso particular. Digamos que yo tengo solamente 4 niños, ¿bien? Tengo 4 niños A, B, C y D, y los quiero dividir en dos grupos de 2. Entonces, para este problema, para este último problema, es lo mismo que yo diga que formé un grupo así, AB, y el otro CD, a que diga que formé un grupo CD y el otro AB, ¿bien? En este problema, estas dos opciones, esta división y esta división es la misma, porque no hay dos grupos diferenciados, pero en el problema anterior sí se diferenciaban. No era lo mismo que yo dijera que este era el grupo A y este era el grupo B, y en ese sentido esta división sería diferente a esta de acá, para el problema de arriba. Bien, entonces, con respecto al número de divisiones posibles del primer problema, vamos a tener que por cada división hay una que se está repitiendo para efectos del problema siguiente, y por eso se divide por 2, en general por 2 factorial, que es el número de formas distintas en que yo puedo escoger los dos grupos, o puedo escoger si puedo escoger estos dos grupos. Bien. Para terminar, veamos este problema en el que ya aplicamos todos los argumentos de conteo que hemos trabajado hasta ahora.
en el que tenemos 52 cartas que se han mezclado de forma aleatoria y escogemos 7 cartas de ese mazo. El hecho de que el mazo haya sido bien mezclado quiere decir que esas 7 cartas que yo escogí, bien, mejor que cualquier grupo de 7 cartas, tiene la misma probabilidad de ser escogido, ¿sí? Es decir, aquí estamos hablando de una ley que es uniforme. Cuando decimos que las cartas quedaron bien mezcladas, eso es lo que estamos diciendo, que cualquier grupo de 7 cartas tiene la misma probabilidad de ser escogido. Teniendo en cuenta eso, como estamos ante un modelo que es uniforme, entonces si yo considero que este es el evento A, el evento en que las 7 cartas incluyen exactamente 3 ases, entonces la probabilidad de A se podrá calcular como el número de elementos en A sobre el número de elementos en el espacio muestral, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el espacio muestral? El espacio muestral es el conjunto de todas las posibles, todos los posibles conjuntos de 7 cartas que yo podría tomar de ese mazo de 52. Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo tomar 7 cartas de un mazo de 52 cartas? Ya lo vimos, es una combinación de 52 en 7, ¿sí? Ese sería el tamaño del espacio muestral o el número de formas distintas en que yo podría tomar 7 cartas de un mazo de 52. Ahora, ¿de cuántas formas de ese conjunto total de posibilidades, que es la combinación de 52 en 7, hay algunos conjuntos de 7 cartas donde se cumple que hay exactamente 3 ases? ¿Cómo podría entonces yo garantizar, o cómo podría yo contar eso? ¿Cómo podría yo contar de todas las posibles conjuntos de 7 cartas en cuales se cumple que hay exactamente 3 ases? No hay ni más ni menos, exactamente 3. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues para poder garantizar eso yo puedo hacer un experimento dividido en 2 etapas, en el que en la primera etapa voy a escoger solamente de los 4 ases que hay. De los 4 ases que hay voy a escoger 3. Bien, esa es mi primera etapa. Eso me va a indicar a mí el número de formas distintas en que puedo escoger los 3 ases. Y luego eso lo multiplico por el número de formas distintas en que puedo escoger las otras 4 cartas. Ya escogí 3 cartas que son ases, lo estoy garantizando porque lo estoy cogiendo de las 4 ases que hay. Y del resto de cartas disponibles que no son ases, es decir, ¿cuántas no son ases? Si tengo ya aquí 4, son 48 cartas que no son ases, y de esas 48 cartas voy a escoger las otras 4 que me hacen falta para completar el grupo de 7. Y ese sería el tamaño de A. Bien, y esa sería entonces la probabilidad para el evento del literal A. Ahora consideremos entonces para el literal B, que este es el evento B, y usando el mismo razonamiento tendremos entonces que la probabilidad de B será, de nuevo acá tenemos el tamaño del espacio muestral, que es una combinación de 52 en 7, y arriba, para garantizar que vamos a tomar solo 2 reyes, entonces de los 4 reyes escojo 2, y luego de las otras 48 cartas que no son reyes, escojo las otras 5 cartas que me faltan para obtener la probabilidad que me están pidiendo. Eso sería para el literal B. Y finalmente, para el literal C, observen que yo, como tenía definido estos eventos A y B, esta expresión de ambas es A intersectado B, ¿sí? Entonces, la probabilidad que me están pidiendo acá en el literal C, si lo analizamos bien, es la probabilidad de A unido B. Bien, es la probabilidad de A unido B. Como debo considerar que puede haber intersección, entonces en general ustedes ya saben que esta es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección.
Estas dos probabilidades ya las calculamos en los dos literales anteriores, entonces solo me resta calcular la probabilidad de A intersectado B. Vamos a calcular esa probabilidad. De nuevo, usando el mismo razonamiento, el tamaño del espacio muestral es una combinación de 52 en 7. Y para garantizar que de las 7 cartas hay 3 ases, entonces yo de los 4 ases escojo 3. Para garantizar que hay exactamente 2 reyes, entonces de los 4 reyes escojo 2. Y de las otras cartas que no son ni reyes ni ases, es decir, 44 en total, 44 cartas en total que no son ni ases ni reyes, de esas cartas escojo las otras cartas que me hacen falta para formar las 7, que son 2. Y esa sería la probabilidad de A intersectado B. Muy bien, con este problema terminamos este video. Muchas gracias. Hasta pronto.